Dios les bendiga, los invito a meditar un poco en la palabra de Dios y vamos a ver un tema muy importante, un tema en el cual habla en no tener cuenta a Dios en la vida del hombre. Es muy importante porque nosotros muchas veces eh, no vivimos teniendo en cuenta a Dios, teniendo en cuenta que Dios existe. Y vivimos nuestra vida conforme a nuestro pensar, a nuestro razonamiento, sin querer buscar los pensamientos de Dios. Así que vamos a empezar con la ayuda del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 18, porque dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Debemos decir que dice la palabra que la ira de Dios se revela contra toda la injusticia de aquellos hombres que quieren detener la verdad, con injusticia la verdad. Eso quiere decir que debemos de tener cuidado porque Dios se aira y tiene mucha ira con aquellas personas que quieren detener la verdad de Dios. Y hace un momento hablábamos de que muchas veces el hombre no quiere tener en cuenta la verdad de Dios, en cuenta a Dios, en cuenta lo que Dios dice. Y debemos entender que Dios se aira contra aquellas personas que quieren detener esa verdad, o sea, que no quieren que se llegue, que no quieren que llegue a sus oídos ni a los oídos de los demás. Entonces vamos a seguir adelante. Dice que porque Dios, en el capítulo, el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y la deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Y dice en el versículo, dice que al final del versículo, de modo que no tienen excusa. La revelación de Dios para nosotros en nuestras vidas es la misma creación. El sol, la luna, las estrellas, todo lo que existe es la evidencia de que alguien las hizo. Y ese alguien es el Dios supremo y eterno. Y ese creador tiene una verdad. Y entonces vamos a seguir adelante con la ayuda del Señor. Y dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios por su creación, pues eso lo digo así, de esta manera, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su corazón fue entenebrecido. Aquí voy a hacer un poquito de énfasis, que muchas de las personas que vivimos en la vida o vivimos en esta vida, vivimos nuestra vida en nuestros razonamientos, pensando en nosotros mismos lo que está mal y lo que está bien. Para muchas personas este, es, no es agradable escuchar lo que dice la palabra de Dios y lo que dice la verdad de Dios en la forma de vivir. Y hay consecuencias. No es algo así como de ética o moralidad, sino que es algo peligroso no tomar en cuenta a Dios. Es algo peligroso no tomar en cuenta a Dios. Algo peligroso, algo duro, algo muy exageradamente duro no tomar en cuenta a Dios. Y dice la palabra, dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Cambiaron la gloria del Dios, de Dios, porque Dios es, nomás dice su palabra, que la tierra es el estrado de sus pies. O sea, Dios es alguien inimaginable para nosotros. Y dice que cambiaron la gloria de Dios e incorruptible en semejanza de imagen de hombre. O sea, el hombre ha preferido idolatrar y hacer su Dios a alguien que es una imagen que carga, que es la idolatría. Y la idolatría es algo en lo que el hombre no toma en cuenta a Dios. Que Dios dice no a la idolatría. Dios agarra y dice en su palabra que no te harás escultura.
imagen de lo que hay arriba en el cielo y ni las adorarás ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios celoso. Entonces, esa verdad es una verdad en la cual deben de tomar en cuenta. Y la idolatría es algo que, como estábamos hablando, de que Dios no le agrada. Pero mucha gente, muchas personas agarran y escuchan la verdad de Dios, que no le agrada la idolatría y no les importa. Pero déjenme decir que lo duro no es eso. O eso es lo parte de lo duro, pero lo duro es que hay consecuencias. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La persona que no le da gloria a Dios y cambia la gloria de Dios y se la da a algo que no es Dios, que es la idolatría, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es contra naturaleza. Hay consecuencias. Dios entrega, este es algo muy difícil, porque Dios entrega al hombre, dice así la palabra, a pasiones vergonzosas, que cambian el uso natural. Por eso hay mucha homosexualidad, porque Dios entrega, porque no le dieron no se le da la gloria a Dios. Y dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, dice la palabra, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí vamos a meditar con la ayuda del Señor esto. Era necesario leer esto. Y vamos a meditar en el 8. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia, porque dice la palabra que Dios entregó una mente reprobada. Y entregar una mente reprobada es algo muy terrible. Que Dios entregue a un hombre una mente reprobada es algo muy terrible. Porque es que es una mente reprobada. Una mente reprobada es una mente que todo lo malo lo ve natural, lo ve bueno, lo ve bien. Esa es una mente reprobada donde dice, bueno, aquí, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay con que yo no le dé la gloria a Dios? ¿Con qué problema hay que yo idolatre? ¿Qué problema hay con que yo tenga imágenes en mi corazón, en mi mente? ¿Qué tiene de mal de que yo me postre ante ellas? Pues tiene de mal de que Dios no le agrada. Y que Dios no es algo así como para no tenerlo en cuenta. Que a Dios le desagrada y que va a haber una consecuencia. ¿Por qué? Dice uno, ¿en qué hago daño? A veces uno no tiene el conocimiento. ¿En qué hago daño en eso? Hace daño a ti mismo, pero hace daño porque la situación es que todo lo que tú tienes, lo tienes porque Dios te lo dio. Todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos porque Dios nos lo dio. La vida, la salud, la comida, la bebida, el trabajo, el sol, el aire. Todo lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos los dio. Y nosotros, nuestro deber es dar gracias. A nuestros hijos les enseñamos a dar gracias. A nuestros hijos, cuando dice, mi hijo, si alguien te da algo, dile gracias. Gracias, maestra, gracias, tío, gracias, tía. Pero nosotros también debemos dar gracias a Dios. Pero a veces nosotros no queremos tomar en cuenta a Dios ni darle las gracias por lo que Él verdaderamente nos da. Y algo que debemos de tener en cuenta es que Dios es bueno. Que no estamos haciendo a un lado a un Dios malo, sino que estamos siendo a un lado a un Dios bueno, que hace llover sobre buenos y malos.
a un Dios bueno que anuncia su palabra, que anuncia su evangelio, a un Dios bueno que dio a su Hijo para que muriera por nosotros, para que pudiéramos ser salvos. ¿Salvos de quién? Salvos de la ira de Él y del juicio de Él. ¿Por qué salvos? Porque nosotros somos malos y somos pecadores y hemos pecado, y la única forma de ser salvos ante Dios era que alguien cumpliera la condena, y ese fue Jesucristo nuestro Señor. Pero el hecho y el punto es que hoy debes entender, y debemos entender todo, que hay consecuencias. Porque muchas personas agarran y dicen, no, no, yo qué quiero saber de eso, de la Biblia, yo qué quiero saber de la Biblia, yo qué quiero saber de la idolatría, si a mí eso me enseñaron mis papás. Es que hay consecuencias. Hay consecuencias, y las consecuencias son eternas. Hay consecuencias de que no tome uno en cuenta la vida de Dios. Hay consecuencias, y antes de que lleguen a las consecuencias, ahí está Dios para advertirnos. Hoy en este video está Dios para advertirnos. Y, 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 y pues debemos de ver que en estos tiempos la mente reprobada es, es lo más común. Una mente reprobada es lo más común. A nosotros se nos hace común. Cuando venimos a Cristo es muy difícil para nosotros el amoldamiento, porque vivimos de una vida comúnmente grosería, que es maldicencia. Nuestra boca está llena de grosería, y luego el Señor nos tiene que transformar de esa mente grosera, de esas palabras groseras. Nosotros venimos vivimos en un mundo donde nos enseñan una manera de vivir laxiva, una manera de vivir de una manera adúltera, de una manera fornicaria, de una manera donde el acabar con un matrimonio es como agarrar y usar un vaso desechable, que no importa. Los matrimonios en estos tiempos no importa, no valen nada, son basura. Son basura. Es fácil igual cambiar de matrimonio que cambiar de ropa. Y eso a Dios no le agrada. Eso a Dios no le agrada. Por eso uno debe de agarrar y tomar en cuenta, ver bien con quién se va uno a casar. Pero el punto es que eso pasa porque nunca nuestra sociedad ahorita no tiene en cuenta a Dios. No tiene en cuenta a Dios. Y va a haber consecuencias. Las hay al momento. ¿Por qué? Porque un matrimonio que no toma en cuenta a Dios y no valora su matrimonio, los hijos, la esposa, los hijos sufren mucho. Vienen enfermedades, vienen dolores, porque a quien no le duele que lo engañen, a quien no duele que lo traicionen. A todos nos duele. Y debemos de ver que en lo que uno no toma en cuenta a Dios son los mandamientos que le van a hacer bien al hombre. Pero vamos a seguir adelante con la ayuda del Señor. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Por eso, reprobada en que no es común, yo me caso hoy y mañana me dejo. Es común, ahorita es tendencia en YouTube y en las redes sociales y en muchos lugares del mundo es tendencia ser lesbiana o ser gay. Es común. Y quien dice lo contrario, quien prefiere la heterosexualidad, quien prefiere lo real, lo verdadero, es un retrógrada. ¿Por qué? Porque la mente reprobada en este mundo se ha hecho natural. Se ha hecho natural. Se ha hecho natural el tener una mente reprobada. Se ha hecho natural todo lo que le desagrada a Dios. Se ha hecho natural. Pero déjenme decir que va a haber consecuencias. Miren, hay consecuencias en la vida de un hombre que habla la palabra de Dios. Hay consecuencias. Nadie lo quiere, es un retrógrada, es una persona retrasada. Y en muchos casos, hasta la vida. Muchos casos hasta la vida. Dice, ¿quién va a dar la vida por algo así? Pero déjenme decirle que esas no son ni la mitad ni un cuarto de las consecuencias de los que no tomen o que no se tomen en cuenta a Dios. Porque las consecuencias de que no tomes en cuenta a Dios no se compara para nada a un hombre que le sirve a Dios, y aunque dé la vida por él, no se compara con las consecuencias que van a tener aquellos
que no quieran tomar en cuenta la vida y la ley de Dios. Va a ser unas consecuencias absolutamente duras y vamos a salir con la ayuda del Señor más adelante. Acuérdense que estamos diciendo que Dios entregó una mente reprobada, donde todo lo malo se hace natural, donde se hace mal, natural la homosexualidad, donde se hace natural la idolatría, donde se hace natural todo lo que le desagrada a Dios. Pero vamos a leer un poquito más en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 y dice, la palabra nos habla a nosotros, que Dios nos ayude. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Bueno, ustedes han de decir, bueno, este hombre pues tal vez no tiene los problemas y las tentaciones que uno tiene. No, sí, los tengo muchos, como no tienen idea. Estas palabras aquí me pegan, yo batallo con cosas que hay aquí. Pero debo darme de cuenta de que Dios es Dios y que Dios es bueno y que Dios es santo y que yo pongo mi esperanza en Dios para que quite toda esa basura de dentro de mí. Y no solo yo, sino te invito a ti para que tú también pongas tu corazón. ¿Por qué? Porque nosotros deseamos a veces hacer lo malo. Y por eso ahora en estos tiempos la mente reprobada, porque hay una mente reprobada en el mundo, un espíritu de muchas mentes reprobadas grandemente en todos lados. Escuchen bien, hay muchas mentes reprobadas en todos lados que quieren hacer lo natural, hacer lo bueno ante todo. Hay muchas personas que tienen esa mente reprobada en el gobierno y no solo en uno, en todos. Gente que están en las leyes, diputados, presidentes, senadores, que hacen y reforman leyes con esa mente reprobada para poder hacer legal todo lo que, su mente reprobada y su laxivia quieren hacer. Quieren hacer legal la homosexualidad, quieren hacer legal la pedofilia, que un hombre grande se acueste con una niña pequeña, quieren hacerlo legal. Eso está pasando, esto no es algo irreal, está pasando. Quieren hacer legal la zoofilia, que un hombre tenga relaciones sexuales con un animal, quieren hacerlo legal. Quieren hacer legal toda la clase de perversiones. Las quieren hacer legal para vivir de esa manera con una mente reprobada. Quieren hacer, pero ¿saben qué quieren hacer ilegal? Quieren hacer ilegal a Dios y a su palabra. Quieren hacer ilegal a Dios y a su palabra. La palabra de Dios la quieren hacer ilegal, pero están vencidos y están destruidos ya desde el principio. Cualquiera que se levante contra Dios y contra su palabra está destruido. Destruido. La palabra de Dios es la verdad. Y contra la verdad no se puede luchar. La verdad hay que aceptarla y amarla aunque nos duela, y más cuando nos duele. Porque si la amamos cuando nos duele, cuando nos ataca y nos sometemos a ella, la verdad nos ayudará y nos hará libre y nos sanará. Entonces no erremos. No erremos. Nosotros debemos de luchar, de sacar de nuestra vida toda fornicación, toda idolatría. Así que si tienes idolatría en tu corazón porque tus padres te lo enseñaron y tú tienes idolatrías de ídolos, imágenes, llámense como se llamen, llámense Buda, llámense Virgen de Guadalupe, llámense Virgen de Juquila, llámense lo que sea. Yo así crecí. Yo así crecí con esa manera de pensar. Yo oraba, yo les tenía fe, yo les pedí en momentos difíciles. Pero cuando vi la verdad de Dios y la palabra de Dios, hubo una lucha y hubo una decisión de qué iba a hacer, seguir a Dios y su palabra o no. Y yo quiero seguir a Dios y su palabra. Y hay unas cosas que se me hicieron fáciles, pero hay unas muy difíciles
que estaban muy arraigadas en mí, que le tuve que pedir ayuda a Dios. Señor, ayúdame a dejar esto que a ti te desagrada. Y tal vez lo guardé por mucho tiempo, porque a veces nosotros cometemos el error de guardar esas cosas. Y oro al Señor todavía pidiéndole, ayúdame en el nombre de Jesucristo, porque yo no quiero lo mío, lo que yo quiero, sino yo quiero lo tuyo. Y te recomiendo que tú también, porque si nosotros oramos a Dios de esa manera, sincera, Señor, ya dejé la idolatría, ya dejé la idolatría, ya lo dejé el adulterio, yo dejé la feminidad, o sea, el ser afeminado, ya dejé la homosexualidad, porque eso es lo que el Señor quiere que dejemos, homosexualidad. Y digamos, eso a veces como que no, miren, todos los pecados, porque nosotros pecamos y debemos decirle, y a veces esos pecados cuestan difíciles. Yo entiendo que a un homosexual le ha de costar, y ahí es donde debe de orar, y toda fornicación decir, Señor, ayúdame, yo quiero someterme, yo sé que esto está mal porque lo dice tu palabra, pero yo no puedo, ayúdame. Y el Señor es fiel y te va a ayudar. Porque donde sí no hay ni cómo ayudar es a una persona que dice, no, esto, la homosexualidad está bien, la fornicación está bien, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar. Haciendo guerra contra Dios directamente. Es imposible. Pero si tú sufres y no quieres hacerlo, pero a veces eso te lleva cautivo, déjame decirte que el Señor Jesucristo vino a ser libre a los cautivos y el Señor nos va a ayudar. Bueno, vamos hacia adelante con la ayuda del Señor. Vamos hacia adelante con la ayuda del Señor. Bueno, dice la palabra en San Lucas capítulo 13. Dice, arrepentíos o pereceréis. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este mensaje es claro. Todos somos pecadores y Dios nos llama a arrepentimiento. Dios nos llama a nosotros a arrepentimiento. Y arrepentimiento es un cambio de vida. Es un cambio de vida y por eso hoy yo te invito en el nombre de Jesús que tomes en cuenta y tomemos en cuenta lo que Dios dice. Porque de verdad, si no nos arrepentimos, cambiamos nuestro estilo de vivir, porque el creer y tener fe en nuestro Señor Jesucristo no solo es creer en Él, sino obedecerle. Y de verdad que a veces somos necios, lo digo por mí, no lo digo por nadie más, sino por mí. Pero Dios es misericordioso y no nos abandona si nosotros tenemos una pizca de ganas de seguirlo, porque Él no apaga el mechón humeante que espera en Él. Él es bueno y aviva ese mechón humeante y prende su fuego para hacernos libres totalmente, pero nosotros debemos de querer con su ayuda. Así que sí va a traer consecuencias a tu vida y a la vida de cualquier otra persona, cualquier hombre, el no tomar en cuenta a Dios y el no arrepentirse. De verdad, esto va para todos. Tú que me estás oyendo, seas quien seas maestro, seas presidente, seas diputado, seas campesino, seas jornalero, seas trabajador, seas presidente de una empresa, seas pobre, seas rico, si no tomas en cuenta la vida de Dios, sus leyes, sus mandamientos, si tú no te preocupas y cuando encuentras la verdad de Dios, si tú no sigues a Dios, te vas a arrepentir. Aquí la palabra dice,
Si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. O sea, Dios nos llama a arrepentimiento. Dios nos llama arrepentimiento, que es un cambio de vida. Si nosotros pensábamos que vivíamos de una manera fornicaria, a dejar la fornicación, si adúltera, a dejar el adulterio, si vivíamos con nuestro corazón y nuestra fe en idolatría, dejar la idolatría. Y todo lo que a Dios no le agrada, dejarlo. Y dice uno, uno por la vida es difícil. ¿Qué le va a quitar el sabor a la vida? ¿Por qué el sabor a la vida? Porque nosotros a veces pensamos que el sabor de la vida es el pecado. Pero no, el sabor de la vida no es el pecado. Hay cosas buenas. Y lo primero que Dios va a hacer es transformar tu ser para que el sabor del pecado ya no te sepa, sino que te sepa la justicia y la vida de Dios y le dé sabor en ella. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que son un sabor en la vida muy bueno y son buenas. ¿Cuáles? Ser feliz con tu esposa. Respeta a tu esposo. Quiérelo. Valóralo. Ámalo. Ama a tus hijos. Velos crecer. Cuida a tu madre. Cuida a tu padre. Ama a tu hermano. Ayuda a tu prójimo. Bendice a Dios. Dice la palabra que busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y Dios cumplirá los deseos de nuestro corazón. No es malo tener riqueza, no es malo tener auto, no es malo tener sueños, tener anhelo, tener ganas de un buen trabajo, tener ganas de un buen puesto, tener ganas de una buena carrera, tener deseos de algo que tú quieres disfrutar. No es malo. No es malo disfrutar la vida, no es malo reír, no es malo ir un día de vacaciones a un lugar que tú quieres ir de vacaciones. No es malo agarrar y acompañarte de hermanos y pasar una tarde alegremente, santamente, comiendo, disfrutando de una comida, disfrutando de un almuerzo, disfrutando de algo que te guste. Eso no es malo. No es malo hacer deporte con tus hermanos, con personas. No es malo. La vida de Dios es hermosa. Pero lo más hermoso de todo eso es que disfrutando todo eso, estando en paz con Dios y dándole gracias por la manera nueva de vivir en la vida. Pero a veces se nos es difícil porque está velada nuestra mente y nuestro corazón, porque estamos tan acostumbrados a andar en lo malo que se ha hecho natural. A veces la grosería se hace natural, pero no es natural. Se es natural para ti o para algunos o para mí en su tiempo, porque vivimos continuamente con la grosería. Pero la palabra de Dios dice que no deben de salir maldiciones de nuestra boca. No es natural. Se te hace natural o se nos hace natural, porque a mí se me hacía natural la idolatría porque la pensaba natural, pero no es natural. Cuando conoces a Dios y le das la gloria a Él, te das de cuenta que era ridículo poner la fe en un objeto sin vida. Y dices tú, no, que irrespetuoso. No, que irrespetuoso fui yo que no tomaba en cuenta al Dios Todopoderoso, eterno, que está arriba en los cielos y no le daba gracias ni honra a Él. Dios tenga misericordia de mí de todo. Y a veces se hace natural la vida de pecado porque no hemos conocido. Pero la vida de pecado no se compara a la vida de Dios. Sí cuesta, sí es difícil. ¿Por qué? Porque uno es de carne y muchas veces uno quiere lo que la carne quiere. La laxivia, la fornicación es duro. No digo que no, yo batallo. Pero no, yo no. Con la ayuda del Señor, el Señor es fiel y va a guardarme. Dios me ha guardado. Y solo ha permitido que caiga en lo que Él permitió, pero no ha permitido que caiga más allá, porque Dios es fiel para guardar a los suyos y librarlos de tentación. Pero el punto es que no hagas a un lado a Dios.
Yo te recomiendo que no lo hagas a un lado de Dios. Dios es bueno. Dios no quiere arruinarte la vida ni amargarte la vida, sino es lo contrario. Dios quiere que vivas una vida y vida en abundancia. Esa vida se ha encargado el diablo, el Señor lo reprenda, de regar ese modo de vivir entre la multitud de la gente, entre las personas, para que pensáramos que eso es lo normal. El diablo se ha encargado de poner en altos puestos a personas influyentes para que pongan esas leyes aborrecibles ante los ojos de Dios, para que todos pensemos que es normal. El diablo se ha encargado de tejer gente rica y, y que gente que le pertenece al enemigo, para que pongan una red televisiva donde se promueva el adulterio. El diablo se ha encargado, el Señor lo reprenda, de poner gente en puestos altos en la música, para que oigamos esa música que llena de basura la mente de nuestros hijos. Esa basura de esa letra, porque es la letra lo malo, no es el género. El reggaetón, eh, no estoy en contra del género musical, eh, ah, porque hay reggaetón, hay letras que se usan para bien, pero la letra que se ha puesto el reggaetón son letras que hacen a nuestros hijos pensar que, que en una manera desenfrenada sexualmente la normalidad de la vida. Y luego los papás se quejan de que por qué la hija salió embarazada a los 13 años, por qué cuando llegó a los 25 ya tiene como 10 abortos, por qué luego muere en una clínica clandestinamente. Y no quiero y digo que está bien que mueran, no, qué tristeza, ojalá y no. Pero lo digo que hay consecuencias y que por eso nosotros debemos de tener en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quería que la mente de tu hija o de tu hijo se llenara de basura y que pensara que la normatividad era agarrar y a los 14 años, 15 años tener relaciones. No, la normatividad, la normalidad de lo que Dios quiere es que llegue a tener un matrimonio y llegue a ver a sus hijos, que ame a su esposo, y lo que Dios quiere es que su esposo la ame a ella al punto hasta de dar la vida por ella, que cría a sus hijos, que los vea grandes y vea a sus nietos, que les enseñe la vida de Dios y que Dios es bueno. Bueno, casi estamos por terminar con la ayuda del Señor. Quiero que nosotros veamos que Dios es bueno, que Dios es bueno, y tal vez piensen, no, pues Dios, el camino de Dios es muy duro. No, el camino de Dios es muy bueno. Tan bueno que Él tuvo que dar la vida por nosotros y pagar con su sangre, porque nuestros pecados que ya hemos cometido y nuestros tropiezos, solo, solo somos salvos porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado y nos limpia. Solo por eso, porque Él pagó en la cruz del Calvario el precio para que nosotros pudiéramos ser salvos, que pudiéramos arrepentirnos y ser salvos, porque se requiere arrepentimiento. Y miren, dice, dice la palabra de Dios en San Juan 3, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos amó el Señor y nos ama, que, que dio la vida de su Hijo para que nosotros pudiéramos escapar de la condenación que vendrá, de la condenación eterna. Y dice el Señor, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios quiere que el mundo sea salvo, y no solo una persona ni dos, sino quiere que todos seamos salvos. Pero para eso debemos de mirarlo a Él, para eso debemos de mirar al Señor, para eso debemos de, de buscarlo y de tomar en cuenta lo que Dios dice. No, no sigas tu mente. No sigas lo que tú piensas, porque tú, a tu pensamiento,
vas a buscar lo que te conviene. Vas a querer hacer lo malo tú, pero no vas a querer que te hagan lo malo a ti. No vas a ser justo. Tú tienes que buscar la palabra de Dios para que te guíe, para que ella te señale. ¿Por qué? Porque tú no le ves cosas malas a ciertas cosas, pero si tú buscas a Dios, Él, Él te va a guiar y Él te va a enseñar por medio de su Espíritu Santo y te va a guiar a toda verdad. Y dice la palabra del Señor, esta es una palabra muy dura, pero pues la verdad hay que hablarla. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de usted y de mí, porque es una lucha. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 21, 21:8, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así lo dice el Señor. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, no seamos cobardes. Defendamos nuestra fe, porque mucha gente no llega a Cristo por la cobardía de que su familia los vea. Ellos tienen ganas, ellos quieren buscar a Dios, ellos quieren verdaderamente y creen, pero les gana la cobardía porque su padre o su madre o sus tíos los van a malver o los van a hacer a un lado. Bueno, y muchas personas yo los he oído. Si tú que eres mi hijo, vas a ir allá con aquellos cristianos, con aquellos aleluya, ya ni vengas, ya no eres mi hermano. Y a veces somos cobardes y no es así. Deja todo. Deja todo. Dice así la palabra del Señor, que el que ama más a padre o a madre o hijo no es digno de él. Así que ya no seas cobarde y vámonos hacia Cristo. Incrédulos también, las personas que no creen esto, también, porque no creyeron. Los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, mentirosos. Miren, de lo que habla aquí, todos hemos sido. Hemos sido cobardes, muchas veces hemos sido incrédulos, muchas veces hemos hecho abominaciones. En el pueblo de Dios hay muchos homicidas también que han sido homicidas. Para basta Pablo y Moisés. Ha habido fornicarios, David. Ha habido idólatras. No sé si hechiceros, pero estoy seguro que sí. Y el punto no es haber sido. El punto es que ya no seas más. Si fuimos cobardes, si fuimos incrédulos, ya pasó. Hoy creemos. Si hicimos cosas abominables, ya sea, ya sea que, ya sea que tuvimos relaciones sexuales con hombre, o mujer con mujer, o si tuvimos relaciones sexuales con animales, porque es mucho más común de lo que uno piensa. La gente como que quiere agarrar y esconder eso, pero es la verdad. Si hemos hecho estas cosas, bueno, hay que arrepentirnos y ya no serlo. Ya no serlo, porque Cristo pagó para que esos pecados sean cubiertos con su sangre. ¿Y saben cuándo son cubiertos con su sangre? Cuando nos arrepentimos, cuando le aceptamos, cuando hoy dijimos, he hecho mal, veo que he hecho mal. Señor, me arrepiento, perdóname, ayúdame. Y también te voy a decir algo. Es más difícil siempre llegar a arrepentirnos cuando hemos sido cristianos. Y si ese es tu caso y caíste y te alejaste del Señor Jesucristo, creo que en su momento todos pasamos por eso. Y si ese es el caso y piensas tú que Dios no te va a perdonar porque has pecado, porque has hecho mal, quiero recordarte la parábola del hijo pródigo.
que gastó toda su riqueza con prostitutas, que echó a perder todo, que deseaba las algarrobas que comían los cerdos, que es tipificación de pecado. El hijo pródigo, si eres un hijo pródigo, el Señor está esperándote con los brazos abiertos. Todos en un momento de nuestra vida hemos sido así, el hijo pródigo. Pero Dios nos llama y te llama y te espera con los brazos abiertos para que ya nunca vuelvas a gastarte tu fortuna en las prostitutas y nunca estés con los cerdos. Ya probaste, ya hiciste y viste que no hay nada en ellos sino solo tristeza. Ahora que los brazos del Padre, véase los brazos del Padre para que te abracen y quiten todo tu temor, todo tu miedo y la condenación que trae. Le pidas perdón y te haga nuevo y te vista. Te quite los trapos harapientos, las obras que has hecho y te vuelva ahora a vestir con obras de bendición. Porque esa es la vestidura que te va a poner el Padre. Y te va a poner un anillo porque vas a servirle. Y las ropas sucias y los andrajos, las obras que hiciste, te las va a quitar en ese momento. Y te va a poner unas vestiduras nuevas. Que esas vestiduras son obras que le agradan. Y te va a arreglar, te va a adornar y te va a preparar para que el día de su venida estés limpio. Así que esta palabra es de parte de Dios para todos, para todo aquel que la crea. Bueno, esto ha sido lo que el Señor había puesto en mi corazón para predicar. Terminamos con este versículo, Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es lo que nos pide el Señor, que nos arrepentamos y que nos convertamos. Entonces, esto es la palabra del Señor y vendrán tiempos de su presencia, tiempos de refrigerio. Dios te bendiga, espero que haya sido de bendición. Si comparte para que le llegue a más personas y Dios te bendiga.